Notas al pie. De medianoche hasta la 1. Radio con Voz. 899. Somos radio. Somos voz. Vamos a darle la bienvenida a Juan Forn. Juan, leo algunas cosas, pero la verdad que huelgan las presentaciones. Es escritor, traductor, editor, periodista. Como traductor, tradujo a Yasunari Kawabata, Scott Fitzgerald, John Cheever y Hunter Thompson, entre otros. Fue el creador y director del suplemento Radar de Página 12. Entre otros, publicó los libros Corazones, Nadar de Noche, Frivolidad, Puras Mentiras, María Domecq y las contratapas que fueron publicadas en Los Viernes, tomos 1, 2, 3, y este año salió el tomo 4. Bienvenido, Juan Forn, a Notas al Pie. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, además a todos los invitados los presentamos con una bio literaria que a vos te la vamos a hacer en vivo. El primer libro que recuerdes haber leído. El primer libro que leí en serio como literatura, Siddhartha de Hermann Hesse. Empezaste con algo livianito. Antes leía, qué sé yo, Tintín o libros de la colección Robin Hood, pero para mí había una continuidad entre historieta y libro, y de pronto Siddhartha fue, esto es la literatura. ¿Qué libro te marcó? Los diarios de Kafka, las primeras cosas de Salinger que leí de la familia Glass, la prosa de Joseph Brodsky, los cuentos de Miguel Brianti, los cuentos y los consejos de Miguel Brianti y de Abelardo Castillo. ¿Qué consejos eran los de Miguel Brianti? Literarios. Los consejos literarios de Yo Miguel lo conocía a Brianti. Miguel Brianti, él trabajaba en una librería en la esquina de Melo y Peña y Ayacucho, que había un conventillo, y Miguel trabajaba en esa librería. Y un día que me vio espiando libros nos pusimos a conversar, estaba aburrido, yo era el único en la librería. Y él estaba ¿Ahí lo aburrido. conociste o ya Ahí lo conocí, conocías? no lo conocía, no lo había leído tampoco. Y me regaló un ejemplar de Sebregondi y Retrocede, la primera edición de Osvaldo Lamborghini, publicado, si no me equivoco, por Carlos Pérez, editor, un libro que es objeto de culto hoy, que le regalé en su momento a tu hermano, Juan Pablo, que es devoto de Lamborghini. Me lo tiró por la cabeza y me dijo, lee esto, pibe, y vení la semana que viene. Y fui la semana siguiente y nos pusimos a hablar de literatura, y en el interín yo averigüé que él era escritor y empecé a espiar cómo escribía, y me parecía un capo. Y después... Serías un stalker literario antes de las redes sociales. Sí, yo cada vez que... A los 15 años me fui en peregrinación a Temperley a conocer a Juarros, el poeta, ¿En serio? y a chupar como una lapa todo lo que pudiera aprender de él. Hice lo mismo con Abelardo Castillo, con Briant, con muchos. A los 21, 22 años yo trabajaba de recepcionista en MC, y en el horario en que todos los jefazos iban a almorzar, yo usaba la oficina y citaba a escritores para que me dieran algún libro para publicar en MC, y después, cuando se iban los escritores, volvían los jefes, les empezaba a quemar la cabeza a los jefes. Tenemos que publicar este libro de Isidoro Blaisten, o de Soriano, o de Castillo, de Rabanal. Pero vos lo citabas por tu cuenta, ¿no? No es que te lo encargaban los jefes. No, nada. Tenía un arreglo con las secretarias, y era que ellas me avisaban si llegaban los jefes. ¿En serio? Y sí, de alguna manera había... Porque en MC no les interesaba publicar... Publicaban a Borges y no les interesaba la literatura argentina. Era increíble. Estoy hablando de los años 80, los primeros años 80. Difícil época para publicar. Y nos estamos así yendo por las ramas, y me encanta porque eso es lo divertido del programa. ¿Y cuál fue el primer autor que te dieron bola en MC para publicar? Blaisten, las anticonferencias de Blaisten. Y te digo los dos primeros que me dijeron que no. Ay, a ver. Me dijeron que no a una novela peronista de un tal Osvaldo Soriano, que era No habrá más pena ni olvido. ¿En serio? Sí, porque lo había publicado Bruguera en España y había llegado en un paquete. Las agencias literarias en esa época te mandaban cajas de libros. Y yo era el que las abría, porque era el que creo que la persona a la que más le interesaban los libros en toda la editorial.
Y cuando vi los de Soriano, me los leí, estaban Cuarteles de invierno y No habrá más penas, y ofrecían los derechos para Latinoamérica o por lo menos para Argentina. Y yo me los llevé, me encerré en el baño, me los leí a toda velocidad. Le dije, tenemos que publicar esto. Me dijeron que no. Y después cuando Tomás Eloy empezó a publicar la novela de Perón en El Periodista, en fascículo, en entregas tipo un folletín, también le dije, este es el libro que hay que publicar. Y me dijeron que no. Pero, y entre que te dijeron que no y que después se publicó, ¿qué pasó? Además de muchos años. No tantos años. En el caso de Soriano, al año siguiente explotó el boom en Argentina y lo lamentaron. Y de a poco empezaron a creerme un poquito más y a darme un poquito más de margen para... Hasta que yo me cansé y me fui. O sea, muchos años después recibí una oferta de Planeta y ahí me fui. Y ahí fue cuando yo estuve volviste... en MC desde el 81 hasta el 89. Empecé como cadete y terminé como asesor literario, supuestamente, y siempre cobré el mismo sueldo. Algunas cosas no cambian en la Argentina nunca. Pero sí cambia trabajar en las editoriales en ese momento. Leí una nota tuya hace poco que era... uno se imagina que en esa época era cuando empieza el boom de la literatura, el boom porque le empiezan a dar bola a la literatura argentina, como un lugar súper excitante y demás, pero vos lo describís como que en ese momento era un lugar muy gris. Hasta que era fines eso de lo los que... 80 fue muy complicado, además había periódicas crisis, veníamos de la dictadura y después las sucesivas crisis económicas y hiperinflaciones hacían las cosas muy difíciles. Pero los reflejos de las personas que estaban en las situaciones, en los puestos de decisión, en las editoriales, eran lamentables. Solamente apostaban por bestsellers o por libros de autoayuda o por estos bestsellers norteamericanos. Sin embargo, en los años 60 la literatura argentina gozaba de excelente salud. La literatura argentina y el periodismo argentino siempre fueron medio a la par. Cuando hubo buen periodismo argentino, siempre hubo buena literatura. Es obvio. Y se notaba, en los años 80 eran unos años en donde había un periodismo del carajo, acordate. El porteño, Humor, El Periodista, era un cañón, había Cerdos y Peces, había montones de todavía El Expreso Imaginario. Estaba a Tiempo también en esa época. Estaba la primera versión de Tiempo primera Argentino, versión que era de Tiempo. buenísimo. Me encantaba ese diario. Y antes de 3 Puntos había una revista parecida. Bueno, varias revistas estaban buenísimas en esa época. Después del Periodista empezaron los intentos de imitar al semanario norteamericano estilo Newsweek o Time y hubo ahí una sucesión de 3 Puntos. Fue un proyecto en donde estaban Cerruti y Claudia Acuña, si no me equivoco, dirigiéndolo, con elenco así de estrellas periodísticas. Suele ser un fracaso eso cuando convocan a demasiados caciques. Y después salió la de La Nata, que se llamaba 21, después se llamó 23. ¿Qué otra revista había? Bueno, la segunda época de Crisis, dirigida por Cito Lema. El periodismo cultural argentino es potente, siempre es potente. Estábamos con los libros que te habían marcado, pero y bueno, no importa, esto ya... Igual te marcaron distintos libros en distintas épocas. Y claro, sí. Yo te diría uno por semana. Uno por semana. ¿El de esta semana cuál fue, por ejemplo? El de esta semana. O el de este año, si querés, para hacerlo más fácil. El de este año, Las Malas, de Camila Sosa Villada. Ese todavía no lo leí. Que me tocó trabajarlo con ella y la verdad que me parece un librazo. Me parece el libro del año, sin duda. Sin duda. Las Malas integra la colección que vos dirigís, Rara Avis, sí, ¿verdad? Si hubiera salido en otra colección me parecería el libro del año igual. No, pero porque justamente me llamó la atención porque los anteriores libros eran de autores que ya no están vivos o que fueron redescubrimiento y en cambio Las Malas... ¿por qué apostaste a eso? ¿Porque es el único de un autor contemporáneo de la colección? No, está el libro de Los diarios de la Antártida de Adriana Lestido. Lo que pasa, yo arreglé para hacer una colección de libros que fueran indefinibles, que no entraran en ninguna
Que fueran una rara avis. En ningún molde, exacto. Es mucho más fácil encontrarlos en el pasado, libros olvidados o que nunca se tradujeron o que fueron legendarios en algún momento y la gente los olvidó, que son los más fáciles de rescatar, digamos. Crónica de mi familia, de Pratolini. Que ese fue el primero. Ese fue el primero. Y después, qué sé yo, puede ser un libro rarísimo de un tipo muy conocido como Mark Twain, o puede ser un libro raro de un tipo completamente desconocido como Carinti, el autor de Viaje alrededor de mi cráneo, que es un libro formidable. Era el mejor amigo de Sándor Márai, un escritor que era completamente distinto a Márai y que cuenta que le descubren un día un tumor en la cabeza y cuenta hasta cómo le operan la cabeza en 1930. Y lo iba contando en su columna semanal. Y nada, ahí va. Es una colección en donde yo puedo jugar, es mi arenero. Donde cada vez que encuentro un libro raro, ahora, por ejemplo, va a salir un libro que tradujo Marcelo Cohen, de un francés que fue a la China en 1908 y escribió para mí la mejor novela china de todos los tiempos, que se llama René Leys. Es un librito de 150 páginas que va a salir para la Feria del Libro y es tiene toda la sofisticación, perversión y locura que caracteriza a lo que podríamos llamar los cuentos chinos, esos cuentos que no tienen ni pies ni cabeza y al mismo tiempo te los crees y al mismo tiempo decís esto está ocurriendo. Ocurre todo en la ciudad prohibida en Pekín. La ciudad prohibida era la zona donde vivía el emperador, a donde los occidentales no tenían acceso. Y hay intrigas, sexo, duelos verbales e intelectuales. No se puede creer. Una revolución en el medio. Todo, no falta nada. Un cañón es el libro. ¿Y cómo llegaste a ese libro? ¿A descubrirlo o a...? Porque alguna vez lo oí nombrar o en algún libro que leí o en algún escritor o escritora que lo comentó. Y viste esas cosas que hay un rincón de tu cabeza que fija esa información y de pronto estás 5 años después en una librería y lo encontrás, de pronto lo ves y decís, este era el que tenía que leer. Yo me quiero pasa eso mucho. Que en la colección integres alguno de Evelyn Waugh. Es un capo. Es un capo. Viste sí. que no es muy conocido para esta generación, por decir algo. Es verdad, sí. Hay para hacer rescates hay un montón. De hecho, es un gran negocio en este momento. Hay muchas editoriales chicas que se dedican a los rescates y la verdad que es una época en donde la gente está muy permeable a leer cosas del pasado. Cosa que en otro momento, yo me acuerdo cuando trabajaba en el mundo editorial, publicar un libro que será de 1920 en 1980 o 1990, te mataban, te decían que no se te ocurre ningún libro para publicar, que tenés que publicar algo viejo. Ahora, por suerte, ha cambiado la mentalidad. Bueno, es lo que está haciendo la editorial española Impedimenta bastante, ¿no? Poner Impedimenta, Acantilado. ¿Leíste a Penélope Fitzgerald? Sí, me encanta. No, perdón, Penélope Mortimer. No, a mí me gusta la Fitzgerald. ¿No leíste a mí La me Flor encanta. Azul? No, leí... Que es La vida de Novalis, No, publicado por Impedimenta. Hermoso. La librería. La leí, librería también es ella. Pero Penélope Mortimer es una locura. Leí un libro sobre el jardín de ella, Sí. sobre plantas, que está bueno. Y es de 1920, así que... También. Bueno, ¿y por qué entre todos esos descubrimientos, fascinaciones que te agarran con algunos libros de otras épocas, te enloqueciste con Las Malas? Es porque la única diferencia es que es un libro de esta época, pero es un objeto volador no identificado. Mi novia me había hecho leer cosas que escribía Camila en Facebook y en una invitación que me hicieron a Córdoba primero la fui a ver cantar, ella estaba cantando en un cabaret y después cuando me invitaron al Filba de la Cumbre me ofrecieron ser parte del comité de invitados, el que invita. Y yo sugerí que le invitaran a Camila y ahí tuvimos más tiempo para estar charlando y conversando y me contó que estaba escribiendo este libro y le dije, anda mandándomelo y me lo empezó a mandar y me desmayé y dije, esto lo voy a publicar y como aceptó por suerte salir en mi colección, salió en la colección.
Si no, yo me acuerdo cuando Mariana Enríquez tenía 15, 16 años, que me trajo su primera novela en un cuaderno cuadriculado en espiral, escrita con virome. Me acuerdo que le firmé el contrato y le di $1.000 para que se comprara una computadora. Tuvo que venir la mamá a cobrarlo para que comprara una computadora y pasara la novela en computadora y la pudiera entregar. Me acuerdo del comienzo de una de tus contratapas hablando de Mariana Enríquez, que es una... que Gabriela Cerruti te dijo que era la hermana... La hermana de Gabriela Cerruti iba a la escuela con Sí. Mariana y dijo, mirá, tengo una compañera, mi hermana tiene una compañerita de escuela que escribe novelas de vampiros punk. ¿La podés ver? Y dije, sí, vino vestida de uniforme, muy gracioso. Muchacha Pan, que es esa contratapa. Pero Bueno, ponele, vamos... el libro de Mariana, que yo laburé con ella, fue espectacular, terminó saliendo en una colección que dirigía La Nata en esa época, porque para Planeta les parecía que era más rentable y más conveniente para Mariana inaugurar una colección y nada, en vez de salir en la colección que dirigía yo en ese momento. La muchacha punk. Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos hablando con Juan Ford. Seguimos en Notas al Pie acá en el último programa del año, conversando con Juan Ford. Y todavía tengo un montón de cosas para hablar, pero todavía vamos por su bio literaria. Menos mal que no la mandaste por WhatsApp, nada, así podemos extenderlo. ¿Qué libro abandonaste? El Quijote, Busca del tiempo perdido, La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, unos cuantos. ¿Ulises? Acá la mayoría abandonó Ulises. No, el Ulises llegué hasta el final, trastabillando y rodando, pero llegué al final. ¿Tenés alguna política con el tema de...? Porque tenés muy claro qué libros abandonaste. Con el abandonar libros, o sea, empezás un libro, no te convence demasiado, ¿lo seguís? ¿Le das una oportunidad? Yo leo rápido y tengo el ojo muy entrenado a leer en diagonal, entonces hay ciertos libros que los termino en diagonal para ver para dónde van y no es el caso cuando estás leyendo alta literatura. Leer en diagonal a Proust no tiene el menor sentido. En el momento en que me senté a leer a Proust, cuando llegué al cuarto tomo me empantané y no supe salir. Y después del cuarto tomo viene el quinto, que es bravo también, y después se pone espectacular de vuelta y nada, clavé en el lugar en donde casi todos se quedan empantanados. ¿Considerás que lo tenés pendiente o ya fue? Sí. ¿Lo querés? No, estoy seguro que en algún momento de mi vida, qué sé yo, por ejemplo, yo a los 20 años leía a Chekhov y no entendía, yo decía, ¿qué le ven a Chekhov? Y ahora me parece una de las cosas más espectaculares para leer. O sea, cuando yo estoy deprimido, cuando no sé qué hacer, un cuento de Chekhov me saca del pozo. Casi ¿En serio? Siempre. Por ejemplo, que en estas fiestas algunos nos tiramos para abajo, así. Es que la ¿Qué gracia mandarías a leer? No, la gracia es esa, es agarrar un libro de Chekhov y agarrar un cuento cualquiera y leerlo y tratar de entender de qué va el cuento, porque los cuentos de Chekhov se te deshacen entre los dedos, parece que no son de nada. Cuando estás deprimido, esa nada te hace bien. Qué genial. ¿Y libros que considerás que tenés pendiente lecturas que decís eso, bueno, ya el tomo 5? Lo único que quiero es leer, tengo muchísimas ganas de sumergirme en Aristófanes, las comedias de Aristófanes, que tengo un amigo que me está quemando la cabeza para que las lea y me las vendió tan bien que las tengo ahí para este verano, le voy a hincar el diente. ¿Y algún libro de algún autor o autora argentina que tengas intriga de cómo...? No, cuando tengo intriga me lo devoro. ¿Te lo devorás? Acabo de leerme la novela Monstruo de Marianita Enríquez y la terminé en el micro hace una hora. Altamente recomendable. Y cuando tengo curiosidad por un argentino lo leo al instante. Todavía tengo el vicio de leer a mis contemporáneos. Bueno, recién terminamos con la bioliteraria, que esto suele ser en los primeros 2 minutos de la presentación, y vamos con un montón de cosas. Yo te quería decir, para que después no me olvide, que yo publiqué un libro hace poquito, y entre los agradecimientos, te agradezco a vos, porque, digamos, esto
te agradezco porque yo fui a tu taller literario un par de años y entonces decía, bueno, te agradezco a vos y a María Moreno, creo que les decía, por enseñarme a escribir. Es un momento muy importante en el que uno siente, puedo escribir algo, no importa cómo lo hagas. ¿Y vos cuál es tu recuerdo del momento que dijiste, estoy escribiendo? Yo empecé escribiendo poesía, que es complicado porque encima hacía poesía surrealista, media automática, entonces casi hasta por una cuestión de azar, alguna cosa bien siempre parece haber en los poemas surrealistas. Yo recién me di cuenta que podía escribir, que podía tener alguna chance escribiendo, cuando escribí la escena de la llegada del hombre a la luna de mi primera novela, que es una de las primeras cosas que escribí de esa primera novela, que es muy autobiográfica, que cuento en la casa de mi abuelo, en la cumbre. El libro se llama Corazones, y originalmente se llamó Corazones cautivos más arriba, ahora se llama solo Corazones. Y es un chico de 13 años que se muere el padre y es tan rebelde que lo mandan a vivir con el abuelo a la cumbre en Córdoba, y este abuelo es una especie de capanga, pero que se está muriendo de cáncer él también. Y entonces es la relación entre un padre que ha perdido un hijo con un hijo que ha perdido un padre. Y en el medio llega el hombre a la luna y está contado por el pibe que cómo ve la cara del abuelo cuando llega el hombre a la luna, que el abuelo sale al jardín y se queda mirando las estrellas. Y nada, es una escena que la inventé, es mentira, yo no tengo el menor recuerdo de la llegada del hombre a la luna. Y cuando la escribí sentí, es como si hubiera pasado, ahora ya me lo creo, ya incorporo esto cada vez que alguien diga, ¿dónde estaba vos cuando el hombre llegó a la luna? Voy a contar esto. Se volvió verdadero. Y entonces sentí, puedo escribir. Bueno, el año pasado se reeditó, se volvió a publicar María Domecq, que me acuerdo que en un momento yo te pregunté que cuando empecé el taller dije, bueno, voy a leer a Juan Forn mucho, lo voy a estudiar, y te preguntaba, bueno, ¿y cuál es tu novela preferida? Y vos me contestaste María Domecq, que en ese momento no se conseguía, y María Domecq me recuerda un poco lo que estás hablando de Corazones, porque se ve un claro tono autobiográfico, sí, y a la vez uno imagina que se mezclan muchas escenas de fantasía, y fue una novela muy importante para tu vida, además de que sea la que más te gustó. ¿Cómo es el momento que llegás a escribir María Domecq? Todo empezó cuando un historiador me preguntó si conocía la historia de mi bisabuelo en Japón, y yo sabía toda la historia, la versión oficial de la relación de mi abuelo con Japón, que había llevado unos buques de guerra y fue observador de la guerra ruso-japonesa, y el emperador lo condecoró y fue el primer embajador argentino en Japón o representante, 1905. Pero lo que me contó este historiador fue, usted no sabe que aparentemente su bisabuelo es el Pinkerton de Madame Butterfly, o sea, el hombre que enamora a la geisha y la deja embarazada, el marino occidental. Y ahí empecé a averiguar, a preguntar en mi familia, descubrí que nadie sabía nada, empecé a investigar por las mías y descubrí que no sabían nada del almirante siquiera. Que era como que el almirante había tenido 2 vidas paralelas y en esa época estaba trabajando en radar, trabajaba muchísimas horas, de hecho terminé teniendo un coma pancreático producido por exceso de trabajo, y me obligaron a cambiar drásticamente de vida y me fui a vivir a Gesell, y ahí dije, bueno, finalmente voy a poder escribir el libro que siempre quise escribir, y mi plan era quedarme a vivir en ese libro para siempre, escribir una novela de 1000 páginas, no me importaba publicarla, lo único que quería era escribirla, quedarme a vivir ahí, porque juntaba material y todo era bueno, todo me divertía, pero cada vez que escribía, especialmente las partes autobiográficas, tenía una puntada en el costado, en el mismo lugar donde está el páncreas, y
Así que terminé, no me quedó más remedio que escribirla rápido y soltarla, pero aún así le tengo un A ver, inmenso cariño porque aprendí mucho literariamente escribiendo ese libro. De hecho, los viernes, María Domecq es una contratapa de 200 páginas. Es el mega viernes, para decirlo de alguna manera. Todo lo que está desarrollado en los 4 tomos de los viernes está contenido en las 200 páginas de María Domecq. eh, es verdad, no sé si se puede contar cuánto hay de verdad y cuánto no en el libro, pero vos ya habías decidido que querías escribir María Domecq antes de que tuvieras la pancreatitis. Sí, sí. Eh, Yo tenía esa historia pendiente, decía algún día la voy a escribir, pero me creía joven e inmortal. Y entonces me divertían mucho más las noches de juerga que la inmortalidad literaria. Y después se me cambiaron las prioridades drásticamente, porque primero tuve una hija a los 40 y muy poco después tuve la pancreatitis. Y ahí cambiaron todas mis prioridades, me fui a vivir a Gesell eh, y empecé a funcionar de otra manera. ¿Y cómo es esto que en las partes autobiográficas es donde sentías un dolor, una puntada? Sí, hablo de la enfermedad, hablo de las cosas lamentables que hizo mi antepasado en la historia argentina, es decir, tuvo un triste rol en la Semana Trágica, fue uno de los responsables del primer pogrom que hubo en la Argentina, de matanza de judíos solamente por el hecho de ser judíos, acusados de anarquistas. ¿Eso vos ya lo Y sabías o lo supiste cuando eso lo descubrí cuando empecé a investigar sobre el Almirante por un lado, sobre Puccini por otro, y descubrí que con el Almirante tenía que estudiar desde la guerra del Paraguay hasta la llegada de Perón al poder. Porque, por ejemplo, Perón le plagia. El Almirante escribe un informe sobre la guerra ruso-japonesa cuando vuelve de Japón. Lo publica el Instituto de Publicaciones Navales y años después Perón, para hacer su tesis, usa y plagia el libro del Almirante. Entonces el Almirante lo somete a una especie de tribunal de honor y a Perón le hicieron escribir otra, o sea, no le aceptaron esa tesis o esa monografía y tuvo que escribir otra. De manera, en el medio está todo el tema de la Semana Trágica, la relación. Este bisabuelo mío fue ministro de Marcelo T. de Alvear, apoyó a Justo en el golpe de Justo, fue enemigo de Uriburu, estaba a favor de los aliados y en contra de los germanófilos, inculcó en sus hijos, o en sus nietos, mejor dicho, en mi padre y en sus hermanos, el antiperonismo más salvaje. Y yo me acuerdo que en casa se jactaban de su gorilismo, de su antiperonismo, en mi familia. De manera que, qué sé yo, generalmente cuando te metes con tu familia, te metes con la historia del país, siempre. Tarde o temprano vas a encontrar que hay un esqueleto en el placar o que hay algo escondido abajo de la alfombra. Y la gracia está en qué sé yo, por lo menos ofrecer una versión diferente al mito familiar, ¿no? Yo ya estaba podrido del mito familiar prístino. Es como, de la misma manera que te cuentan los héroes de la historia en el colegio, te cuentan la historia de tus antepasados en la familia. Si aprendiéramos de las derrotas en vez de las supuestas victorias, nosotros como país creo que seríamos bastante mejor. ¿Y te enseñó algo de vos, saber más sobre tu familia? Sí, sí, es difícil adjudicárselo al libro porque siempre es una suma de cosas, pero eh, yo sentí, después de publicar María Domecq, ya no me importó el qué dirán literario. Es una presión muy agobiante para todos los que escribimos y es muy difícil sacártela de encima. Y la verdad que yo me di cuenta que me la había sacado de encima cuando terminé María Domecq y empecé a escribir esas contratapas,
ya no me importó más publicar libros. Dije, bueno, voy a escribir esto. Terminaron convirtiéndose en libros, nada más que porque tuvieron esa continuidad y ese desarrollo, pero nunca las pensé en forma de libro. Y ya me resulta muy difícil pensar en forma de libro. Ya no, esta cosa de ¿qué estás escribiendo? ¿Dónde publicás? ¿A qué idioma te traducen? Ya, para bien y para mal, porque no lo practico, no me interesa y no... Me siento mucho más liviano de equipaje, tranquilo allá en mi casa al lado del mar, la verdad. También va a ser difícil como de saber cuánto hay de cada cosa, porque parece que María Domecq para vos fue, y para los que lo leímos, también, como que te dispara un montón de cosas, pero hay como un cambio de perspectiva de la vida que se evidencia en el libro. Hay un poco que tiene que ver con el cambio de vida que experimentaste en ese momento, y hay algo que vos te iba pasando con lo que ibas investigando del libro, o esto de sentir que iba a ser el libro de tu vida. Ya me cuesta cada vez más acordarme cómo era cuando lo iba escribiendo. Los 2 o 3 callejones sin salida a los que creí que había llegado cuando encontré una manera de decularlos. Me acuerdo deben de haber sido los momentos de máxima alegría. Hay una escena en particular muy decisiva en el libro y sobre María Domecq en Brasil, y cuando la escribí me acuerdo que me caían las lágrimas y al mismo tiempo daba vueltas alrededor del escritorio diciendo me salió solo a las 4 de la mañana de una noche de invierno en Gesell, mientras mi mujer y mi hija dormían en el piso abajo. Fue un libro que estuve solo escribiéndolo, casi no lo compartía, muy poca gente le mostré, estaba de culo con la ciudad, con todo. O sea, yo sentía que la pancreatitis me había truncado la vida, la verdad. Y lentamente durante la escritura de ese libro me fui dando cuenta de que había sido bendecido, no maldecido, que estaba todo bien, que todo iba saliendo en una dirección muy inesperada y mucho más atractiva de lo que yo creía. Eso es una de las maravillas de cuando uno lee el libro, porque también tiene ese sentimiento, en un momento de decir, bueno, acá se terminó todo y después empieza algo nuevo. Bueno, ahora no se termina el programa porque vamos a escuchar otro tema y seguimos charlando con Juan Forn. Seguimos hablando con Juan Forn. ¿Te gusta Calamaro? Me gustaba. ¿Te gustaba? ¿No te gusta más? Ya me cansa un poco. Te cansa. Y te escuchaba hace un ratito que hablabas esto de la historia prístina de cada una de tus familias y cómo estaba instalado, entre otras cosas, en tu familia el antiperonismo. Sí. Y vos deviniste un antigorila. Sí, claro. Bueno, ahora a la luz de el cuestionamiento al patriarcado, he empezado a entender ciertas cosas que yo consideraba que eran rebelión de clases. Me lo ha hecho entender María, mi pareja actual, que muchas de las cosas que yo creía que era una rebelión de clase, que yo era un traidor de clase, básicamente, que en realidad era una rebelión contra el modelo patriarcal que caracterizaba a esa clase, esa impunidad de clase, esa impunidad con las mujeres, esa impunidad, esa competencia feroz con los otros hombres, etcétera, etcétera. Había ese prestigio que tiene la fuerza y la violencia y el no mostrar los sentimientos. Hace pocos años murió mi madre, muy grande ya, y la verdad que afortunadamente vivió hasta tan larga edad porque tuve tiempo de reconocerla en vida, que
que ella me dio la parte más importante. Ella me enseñó a guiarme por las emociones, a guiarme por la cosa, el calorcito. Vos acercate siempre a lo que da calor emocional, que eso te va a ir bien en la vida si haces eso. ¿Y eso te lo decía textualmente? Así Sí, literal. de una manera quizá incluso más... Yo eso lo he aprendido casi instintivamente, como la madre le enseña a los cachorros de cualquier especie animal. Yo creo que ella me lo enseñó así. Nunca fue nada intelectual, porque en el terreno social mi vieja era una cabeza de termo, ¿entendés? ¿Hija de quién? ¿Con quién está? ¿Dónde vive? Pero en la parte de los sentimientos era extraordinaria. Y yo siempre desconfié, me enseñó a desconfiar de todo ese sistema que a ella le gustaba. Ella era una especie de quinta columnista de los sentimientos adentro de ese mundo en donde de eso no se habla nunca. Y vos como padre, Yo como de padre he sido un desastre. Le he dicho a mi hija que hay que creer en el corazón 101%. Espero que no tenga muchos desengaños amorosos en su vida. Pobrecita, mi amor. ¿Cuántos años tiene ahora? 19, es un fenómeno, Matilda. O sea que el patriarcado ya lo dejaste para la otra generación, para la anterior. No, yo aprendo día a día de mis propias taras también, por supuesto. Corregir para los varones de mi edad es una tarea ciclópea. Tratar de entender, tratar de corregir, tratar de reformular, pero... Por un lado sí, pero por otro yo a veces escucho que un tipo dice una barbaridad animalada, como, no quiero ser monotemática, pero bueno, como el expresidente Macri una vez que dijo, es como si le das la tarjeta de crédito a tu mujer y se endeuda, y muchos dicen, bueno, pero es de otra generación, le cuesta, o sea, te puede costar, pero hay cosas que... aunque tengas 50, 55, 60, las podés entender, ¿no? Como depende que... del circuito en el que te muevas. Yo al tener una hija joven con la que tengo alto diálogo y al tener una pareja que es unos cuantos años más joven que yo, eso me obliga a... En los grupos de taller tengo gente más joven y generalmente mis amigos en Gesell también son más jóvenes que yo. Y todas esas cosas contribuyen a que yo me replantee y que esté dispuesto a ver las relaciones profundas que tienen estas cosas que me plantean con otras que yo me vengo cuestionando y a ver el vínculo. Pero si yo estuviera con todos amigos de mi misma edad que los conozco hace 40 años y con mi mujer con la que estuve desde que tenía 20 años, quizá me costaría más cambiar. Y aparte de eso, Macri es un débil mental. Pero bueno, por suerte nos libramos de él. ¿Cómo te encuentra este cambio? Feliz. Desde el momento en que Cristina anunció el libro, el cambio que produjo la aparición del libro de Cristina, para mí fue el primer soplo de aire fresco después de 4 años de merdo. A mí me resultaba particularmente ingrato por esta maldita casualidad de haber ido al colegio con el presidente y con muchos de los que integran el riñón más cercano. ¿Al mismo colegio que ellos? Sí, yo soy un Newman Boy. Ah, vos sos un Newman Boy. Yo escribí y la no te dieron primera un persona que ministerio. escribió sobre los Newman Boys fui yo. Yo escribí en contra de Macri en el 2010. Mira, y no te dieron un ministerio al ser un Newman Boy. No me quieren mucho. ¿Leíste el libro de Cristina? Sí. ¿Y qué te pareció? Me parecía que estaba bien. Es como Cristina siempre te sorprende. Tiene una capacidad sobrehumana para sorprender. Hay momentos del libro, no es una escritora, pero hay momentos del libro, de momentos bisagra históricos,
igual que el otro día cuando dio el discurso, cuando se dirigía a Alberto diciéndole, vos escuchá al pueblo y te va a ir bien, era fenomenal. Hay momentos en donde, cuando se murió Néstor, yo decía, qué lástima, porque a mí me gustaba más Néstor que Cristina, pero no hay con qué darle. Cristina es un fenómeno, y es sin duda la protagonista de la política argentina de los últimos y de los próximos años, también. Es una mujer muy, muy capaz para mí y valiente. Bueno, volvamos a los libros. No, yo quiero volver a los libros, pero acá me hacen señas, que prometo para el 2020 aprenderme todas las señas de la radio. Vamos a una tanda y volvemos y seguimos hablando con Juan Ford. Notas al pie. Hasta la 1. Radio con Vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. 89.9. Radio con Vos. Radio con Vos. Instagram. @Radio con Vos 89.9. Estás escuchando 89.9. Radio con Vos. Somos radio. Somos vos. Mi nombre es Ramón Tarruelia, editor de Mil Botellas, una editorial que ya tiene 12 años y se dedica especialmente a la narrativa de ficción, es decir, cuentos y novelas, con la particularidad de rescatar autores o libros olvidados de la literatura argentina y latinoamericana y también dar lugar a nuevos autores. Empezamos en noviembre de 2007, ya estamos llegando a los 30 títulos y quizás en estas recomendaciones de mi editorial, para quienes gusten de los policiales, hay una saga de policial argentino, clásico policial argentino, género negro, de Martín Malarro, son 4 novelas. Para quienes gusten del cuento, hay muchos títulos de cuentistas, como por ejemplo Catherine Manfield, Rafael Barrett, Zuhair Jury, el hermano de Fabio, cuyo libro, 2 de los cuentos que están en ese libro fueron llevados al cine por Fabio. Y después autores nuevos, quiero hacer una especial recomendación a un joven narrador, un joven cuentista que se llama Bruno Petronic, con el cual publicamos sus 2 primeros libros. Y tal vez para cerrar y para de alguna manera también cerrar y abrir un poco el panorama de la editorial, recomiendo el último libro que hemos editado, Entrevistas, de Miguel Briante. Es una recopilación de las entrevistas que Briante hizo durante su recorrido como periodista, entrevistas a escritores y artistas plásticos. Es una recopilación de fines de los 60 hasta los 90, donde pasa, Borges, Piglia, Bioy Casares, Rulfo, Puig, Di Benedetto y tantos otros más. Es una colección nueva y que va a dar lugar a otros libros también de diálogos con escritores. Cualquier cosa, es fácil ubicar la editorial, www.editorialmilbotellas.com.ar, también está en Instagram. Y esperemos que esto permita, acceder y que busquen los libros de Mil Botellas para quienes no conozcan la editorial. Escuchábamos a Ramón Tarruela hacer las recomendaciones de editorial Mil Botellas, y mientras en la pausa delirábamos con Juan Ford como ahora un mundo ideal, imaginario, donde los talleres literarios se puedan mudar no solamente en donde se dan originalmente en las ciudades, sino que además en lugares paradisíacos como, por ejemplo, se puede dar durante el año en Mar de las Pampas, un taller. Sí. Siempre en un mundo ideal las cosas pueden ocurrir. Pero estaría bueno. ¿Y se va a hacer la feria de editoriales independientes este año? Sí, se hace en Mar Azul, creo que es entre el 20 y el 25 de enero. Justamente Ramón Tarruela, el de Mil Botellas, es uno de los tantos editores independientes que va. Son 5 días gloriosos, cortan una calle en Mar Azul y es literatura, música, cerveza tirada, buena onda, muy, muy, muy lindo.
Sí, vamos a hablar con los organizadores y capaz nos vamos para allá, lo sacamos a Gonzalo del teatro. Lo rescatan de... ¿Eh? Lo rescatan Un de la ratito feliz. y hacemos algo ahí en la feria. Bueno, vos hablabas que te costaba mucho el objeto libro en relación a vos, o al formato libro, y también te escuché en alguno de los reportajes decir que vos este año salió el 4º tomo de Los Viernes, que reúne las contratapas que vas escribiendo. Vos te los imaginabas en una cajita, porque... Sí, yo quería una cajita. En determinado momento, cuando tuve que pensar qué formato darle a Los Viernes, descubrí que el año tiene 52 semanas, yo escribía una semanal los viernes, y como cada texto tiene más o menos 4 o 5 carillas de libro, daba un libro de 200 páginas. Entonces se me ocurrió la idea de que cada tomo fuera un año y que salieran todos juntos en una cajita. Y los de MC me sacaron cagando. Me dijeron, es una locura, antieconómico, vamos a sacar uno por uno, tomo por tomo, y vos cobrás mucho más porque de cada libro cobrás derechos en vez de cobrar uno solo de la cajita que no la puede comprar nadie. Así que quedará para más adelante, pero me queda la ilusión. Y claro, pero una cajita sería A ideal. Lebrero le hicieron... Mario Lebrero tiene la trilogía involuntaria, es genial el título, porque él descubrió 3 libros que publicó sucesivamente, descubrió que conformaban uno solo, y después de 20 años de haberlos publicado, creo que cuando él ya estaba muerto, se publicó en forma de cajita. Así que no pierdo las esperanzas. Sí, seguro que sí. ¿El formato de las contratapas es el formato que hoy te da placer para escribir? Y conseguí meter a través de la condensación y de cierto uso de las derivas mucho adentro de las 100 líneas que tienen las contratapas. Cosa que es un poco incómoda cuando me siento a escribir sin limitaciones, sin las limitaciones de espacio que tenía la contratapa, porque ya después de 10 años de escribir así, todo me cierra en 100 líneas. Entonces voy a tener que escribir en escupidas de 100 líneas si quiero escribir un texto largo. Pero... ¿Y querés escribir un texto largo? No, si viene, lo haré. Ahora tengo ganas, tengo una historia ahí entre manos de un jardinero, una historia de un jardinero imperial, un jardinero que alguien le roba al emperador de Japón y se lo trae a vivir a Latinoamérica, y las cosas que pasan. ¿Conociste Japón? No, y creo que nunca voy a conocer porque no tengo paciencia por un viaje de 20 horas de avión en esas latas de sardinas actuales. Salvo que cambien mucho los aviones, es improbable que conozca Japón o Rusia. O que lo hagas en varias paradas también. Por Tampoco. ahí. Pero de todas maneras me gusta mucho mi Rusia mental y mi Japón mental. Creo que en la Rusia verdadera y el Japón verdadera me echarían a patadas. A mí que me gusta fumar porro todo el día, en Japón no puedo fumar porro todo el día. ¿No Y se en puede? Rusia ¿Ya menos. averiguaste? Pero te miran con una cara. En Rusia te meten preso. De manera que me quedaré en la costa argentina, donde sí me dejan. Sí, te dejan. De lo que estuviste leyendo este año, ¿qué recomendarías? ¿Qué es lo que más te gustó? Me gustó muchísimo, no es de este año, es del año anterior quizá, pero para mí fue una revelación. Manual para mujeres de limpieza, de Lucía Berlin. Me pareció formidable. Un poquito antes quizás, pero igual de formidable, de Vidas ajenas, de Manuel Carrer. Hay un libro maravilloso que se llama Menos que uno, que son los textos en prosa de Joseph Brodsky, que son una maravilla. Menos que uno quiere decir que en la Rusia soviética él, su padre y su madre tenían un departamento que a cada uno le tocaba menos de 1 metro cuadrado. Entonces por eso se llama Menos que uno. ¿Menos de 1 metro cuadrado? Menos, O sea, sí. nada. Casi nada. En realidad exagera, pero es la idea, Pero ¿no? es De la falta de privacidad que había. Y es una maravilla como escribe Joseph Brodsky. En general, cuando los poetas escriben prosa, hay que prestar atención porque escriben muy buena prosa. En cambio, cuando los prosistas escriben poesía,
atención porque por lo general escribe muy mala poesía. Eso te iba a preguntar, de poesía que hayas leído, o no vas mucho a la poesía. Sí, leo bastante poesía. Estuve releyendo Ningún unas... hombre es una isla, que ahí es como la recopilación de muchos de tus notas en Radar, Sí. y que tenés una muy linda nota sobre Idea Vilariño. Claro, Idea Vilariño, Nicanor Parra, Enrique Lin, hay muchos poetas, bueno, argentinos, me gustan tipos muy disímiles, de Biel Temperley a Pizarnik, Olga Orozco, Hellman, me gusta muchísimo Mariano Blatt, el libro Mi Juventud Reunida, que es toda la obra poética de Mariano hasta que cumplió 40 años, que publicó Mansalva, es un libro que hay que tener, es buenísimo. Hay un poeta de Bahía Blanca que se llama Sergio Raimondi, que tiene un libro que se llama Poesía Civil, que es una maravilla. Sí, siempre estoy leyendo cositas de todo tipo. Y de las autores, además de los poetas, otros autores o autoras argentinos, además de Mariana Enríquez y Camila Sosa Villada. Bueno, me gusta mucho El nervio óptico de María Gainza, me pareció buenísimo. Me gustó mucho una chica que se llama Agustina Paz Frontera, que escribe en El cohete a la luna y que es re feminista ahora, es de LatFem, pero tiene su primer libro que se llama Una excursión a los Mapunquis, que es una reversión del libro de Mansilla, pero con los mapuches punk que viven en ciudades en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Buenísimo es ese libro. Mira, ese no lo... Muy recomendable. Mira qué bueno. Bueno, y... El libro de Mónica Müller, Mi papá alemán, me gustó. Está bueno ese libro. ¿Quién más? Bueno, vamos a caer en las cursilerías, que me acuerdo que en el taller una de las cosas que aprendía cuando me decían que capaz que alguna cosa era un poco ñoña y demás, entonces yo voy a ejercer mi ñoñería y te voy a... ¿Qué esperás para el 2020? Que haya menos hambre, que haya menos gente en la calle, que mi hija sea feliz, que Messi juegue bien, siga jugando bien y que haya buenos libros. Ay, que me encantan todos. Y que el aborto sea legal, agregáis, Y que el aborto sea y te legal. firmo así. Que el aborto sea legal. Sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias. 899 Radio con Vos.